funciona preferentemente para los elementos que tienen inputs, que tienen entradas, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles serían esos elementos que pueden tener entrada. Es decir, vamos a partir del dashboard. Vamos a ver qué elementos tiene el dashboard que podemos utilizar como una posible entrada, ¿no? En este caso no tenemos ninguno. Vamos a ver aquí. Como input tenemos recuerden que cuando hicimos el developer list teníamos dos formas de hacerle conocer la información que él tiene que manipular, ¿no? Una era con los inputs y otro era con los observables. ¿Ya? Recuerden que en este caso, si hacemos esto, ¿no? Si le decimos que en el ngOnInit no va a pedir ningún observable, él no se va a enterar nunca de que han adicionado algo, ¿no? Vamos a ver. Es decir, ven, él no se entera de que algo se adicionó, aunque ya la lista esté manipulada y esté guardada en el servicio. Pero cuando llegamos aquí, si no le decimos, oye, mira, tienes que cargarla, inicialmente, ¿qué valor tiene esa lista? Vacío. Y así se queda porque ni en el constructor la cargamos, ni en el ngOnInit la cargamos. Entonces él dice, bueno, yo no soy adivino, dime de dónde tener la lista. Entonces, pues nada, una manera de hacerla era los inputs, que era la primera forma en la que habíamos visto en su momento. Vamos a entonces a utilizarla y decirle, bueno, mira, deja ver esta. No. Vamos a obtener el observable. Era una imagen, es que ellos hacen vamos a ver la petición del etc, pero con un montón de imagen. Y bueno, ya se entera, ¿no? Es decir, hemos hecho lo mismo que teníamos anteriormente, lo que en vez de decirle a la lista que se entere en el ngOnInit, simplemente se lo hemos indicado como un input. ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto en las primeras de las formas de pasar información de un componente hacia otro. Ahora, imagínense que quisiéramos mostrar alguna información, manipular alguna información de este resultado. Es decir, por ejemplo, nosotros quisiéramos mostrar el nombre en mayúscula, que todos los valores de los nombres estén en mayúsculas. Entonces, vamos a ver si lo hiciéramos, primero si lo hacemos aquí, vamos a ver si él aquí ya sabe. Vamos a ver si aquí ya él sabe cuál es el valor de la lista. Vamos a adicionar. Quizás por la forma en que esté hecho este ejemplo, puede que ya en el constructor ya él conozca cuál es el valor de la lista. Que no es el caso, ¿ven? Está en 0. Pero bueno, no quería correr el riesgo de quedar en evidencia. Vamos a ver si en el ngOnInit él es capaz de saber entonces el valor de la lista. ¿Ven? Que imprime el array vacío, vamos a adicionarlo. ¿Ven? Me muestra ya. Es decir, que cuando llegamos al ngOnInit
cuando llegamos al ng-init del componente developer list, ya él es capaz de saber cuál es el resultado de esa lista. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Que el ng-init se ejecuta una sola vez. Si nosotros hacemos esto, vamos al dashboard y vamos a mostrar el formulario que lo teníamos oculto la otra vez. Ok. Vamos a mostrar el formulario por acá. Vamos a hacerlo aquí. Ok, vamos a intentar. Vamos a ver. HR. A ver si me sale por aquí lo que quiero hacer. Ok. Vamos a ver si cuando lo adicionemos por esta vía, él se entera. Claro que cuando le dé clic aquí al confirm, va a suceder que va a navegar, se va a refrescar. Puede que se entere, pero no es porque... Supuestamente se llamó al confirm, pero no pasó nada en la lista. Vamos a ver si... ¿Sí? Vamos a ver aquí el confirm del form, que fue lo que pasó. Como no es ni una cosa ni la otra, no se ejecutó ni esto ni lo otro. Ven un poco la diferencia que como no pasé ninguna de estas cosas, no hizo ni una ni la otra, ¿no? Pero bueno, vamos a quitarle por un momento, vamos a quitarle esta. Si es null, también que lo adicione. Vamos a hacerlo así por aquí, por ahora. A ver si sucede lo que quiero que suceda. Ok. Vamos a adicionar otro más. Ok. Ahora, ¿por qué el listado se está enterando? Bueno, porque de alguna manera le estamos pasando un observable, ¿no? ¿Sí? Aquí en el componente le estamos diciendo, bueno, observable, cada vez que tú te modifiques, pásale al developer list la lista. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo que queríamos hacer para llegar entonces a por qué tenemos que hacer el ng-onChange y no el ng-onInit. Bueno, vamos a refrescar de nuevo. Vean, recuerden que el ng-onInit de la lista me imprime la primera vez la lista. ¿Ven? Si vamos aquí, vamos a ver que eso se imprimió. Caramba. Vamos a darle de nuevo ahí. Vamos a ver que eso se imprimió en el ng-onInit del componente del listado. ¿Ya? ¿Y qué era lo que queríamos hacer aquella vez? Recuerden, lo que queríamos hacer era a ver de nuevo para que ustedes vean que ya no se imprime nada. Si no se imprime el array, quiere decir que no se vuelve a llamar al ng-onInit. Y recuerden que yo lo que quería era que para cada uno de los elementos yo quería mostrar el nombre en mayúsculas, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer eso en este componente, es decir, si esa manipulación le tocara a este componente, este es el listado, no, el listado es este aquí, no. Lo que yo quisiera hacer fuera lo siguiente: developer list
punto for each para cada developer el nombre va a ser igual a ustedes dirán, ¿qué quiere inventar este? Pero bueno, ya cuando yo lo haga, ustedes van a ver. Porque la idea sí sea lo que quiero. To uppercase. A ver. Vamos a ver que en algunos casos sí se consigue y en otros no. Si vamos al add y escribo el nombre con minúscula, el tipo, el salario y doy confirm, vean cómo el nombre aparece en mayúscula, ¿no verdad? Y vean qué sucedió aquí. Como se ejecutó el ng-ini, pero cuando se ejecutó ya el arreglo tenía un elemento, ¿qué sucedió? Que se manipuló esa información, se modificó lo que quería modificar y todo ok. Vamos al add de nuevo. Vamos a agregar a alguien más. Confirmar. Vean que los nombres de los dos elementos se modificaron. Quiere decir que el ng-ini se ejecutó perfectamente. ¿Por qué? Porque... Un momento. Bien. Antes paré la grabación y la volví a iniciar pensando que era una nueva. Y sigue grabando la misma. Sí, si quieres parar la grabación o ponle en pausa. Sí, pero no sé lo que está haciendo, le estoy comentando a los compañeros. Entonces está grabando sobre la misma, ¿verdad? ¿Sobre la misma de antes? Sí, fíjate en el tiempo que lleva grabando. No, eso no te preocupes, porque eso ya lo hace, ya me fijé yo. Eso lo hace siempre. Vale. Es la primera que lo veo así. Eso es el tiempo total que llevamos hablando, no es la grabación. Es que yo me fijé la semana pasada cuando estaba grabando Aurelia y pensé, hostia, y luego vi que había varios vídeos, o sea que no te preocupes. Vale, bueno. No reinicia el contador, un bug. Vale. No podemos, de momento no podemos hablar mal de nadie. No, solo parece un bug. Bueno, entonces, hasta aquí, a ver, ¿qué es lo que quiero que ustedes se den cuenta que va a suceder? Es decir, como aquí el ng-ini conoce los elementos, cuando llega al ng-ini tiene la información que necesita manipular, la manipula. Pero ahora vamos a ver que si lo hacemos desde este punto, ¿por qué sucedió eso? Claro, porque vamos a una página, regresamos a la página, entonces por eso es que se ejecuta nuevamente el ng-ini. Pero cuando estamos dentro de una misma página que no nos movemos de esa página, normalmente el ng-ini se ejecuta una sola vez y no se ejecuta más. Sin embargo, los elementos siguen modificándose, es decir, cambiando, y el ng-ini no se entera. Vamos a ver este caso. Aquí, si lo hacemos desde aquí, ¿ven? Es decir, tengo la lista, pero el ng-ini, como ya se ejecutó hace rato, ya el ng-ini y toda la funcionalidad que hice dentro del ng-ini no la puedo volver a ejecutar porque no se ejecuta. Por tanto, ya pierdo esa posibilidad. Claro, si yo navego al home y vuelvo a navegar aquí, claro, se ejecuta el ng-ini y me resuelve. Pero imagínense si cada vez que yo quiera lograr eso, tengo que decirle al cliente que tiene que salir y volver a entrar. No es lo ideal, ¿no? Es decir, yo quisiera que el componente este se entera que los datos cambiaron. Oye, mira, los datos cambiaron. Vuelve a hacer lo que tú tienes que hacer. Bueno, de hecho, el componente sí se entera. Lo que pasa es que nosotros no lo programamos en el lugar correcto. Bueno, vamos a ver dónde teníamos que haberlo programado, en el onChange. Y le decimos entonces que va a implementar esta interfaz. ¿Qué significa esta interfaz? Bueno, mira, esta interfaz se indica que tengo que implementar este método. Y ese método se va a llamar cada vez
que los parámetros que me pasan como input cambien. ¿Cuáles son los parámetros que me están pasando como input? ¿No? Entonces, cada vez que cambien, yo me voy a enterar. Bueno, vamos a ver si es verdad que él se entera. Primero vamos a imprimir un console log. Vamos a imprimir un console log para ver que llegó aquí. Y vamos a imprimir un console log en el ng-init para ya tenerlo ahí como recuerdo ahí. ¿Ok? Refrescamos. Veamos que se imprimió el ng-init, pero también se imprimió ¿quién? El ng-change. ¿Qué significa eso? Que el ng-change se ejecuta incluso primero que el ng-init. Vamos a ver si es verdad. Vamos a cambiar. Vamos a entrar de nuevo. Fíjense que se volvió a ejecutar el ng-change y después el ng-init. Y después vemos que el array en ese momento está vacío, claro. Vamos a adicionar algo. Vean quién se ejecutó del ng-init y el ng-change. Solamente el ng-change. Entonces ya yo sé que cada vez que se modifique la lista, se va a enterar porque se está llamando. Y eso es lo que yo quiero. Que alguien se entere. Bueno, perfecto. Es ahí entonces donde vamos a coger y vamos a programar todo esto. Incluso vamos a ponerlo 2 veces, ¿no? Lo ideal que lo que sería entonces, si tenemos una cosa que está implementada 2 veces, hacer un método llamar ese método, ¿no? Ideal, ¿no? Llamámoslo tantas veces como... Claro, ahora se va a ejecutar 2 veces, ¿ves? Se ejecutó aquí y se ejecutó aquí la manipulación. Entonces, con eso hay que jugar después, pero le diré cómo se juega con eso. Pero bueno, ya por lo menos sé que se va a resolver lo que yo quiero. Vean, ahora sí se enteró. Ahora sí se enteró. Si lo hacemos por aquí. Voy a ponerle otro para que se vea la diferencia. Se enteró también. Y sigue funcionando. Si lo hacemos por acá. Ok, y esa es la diferencia del ng-onChange. Que el ng-onChange se da cuenta cuando la información que me pasan como input ha sido alterada y si tengo que modificarla, si tengo que hacer algo en función de esa manipulación, de ese cambio, entonces lo hago en ese momento. El ng-init se llama una sola vez y el ng-change se llama tantas veces como haga falta cada vez que los inputs que me pasan como parámetros cambien. Es la diferencia y es la utilidad que tiene el ng-onChain con diferencia del ng-onInit. Entonces, no sé, ¿quedó entendido eso o hace falta hacer algún otro ejemplo o alguna otra explicación? No. Yo creo que no. No. Lo único que solo se desencadena con un observable siempre, ¿no? No necesariamente con un observable. Lo que pasa es que el único elemento que tengo aquí con el que estoy trabajando es con la lista. Pero si tuviese cualquier otra cosa, no sé, cualquier otro valor de lo que sea, por ejemplo, no sé, que yo le pase como parámetro una acción, por ejemplo, o un link, que yo diga, bueno, mira, tú aquí estás pasando un link a editar, pero yo te voy a pasar como parámetro el link al que tú tienes que navegar cuando den clic. No necesariamente tiene que ser un editar. O en vez de la palabra editar, yo quiero que en algunos casos sea editar y en otros casos sea ver detalle. Y entonces en el listado diga, bueno, en vez de ir a editar voy a ir a ver detalle. No sé, si tú puedes pasar la información que te dé la gana, ya en dependencia de la lógica que tú quieras lograr, ya entonces el componente que recibe esa información se da cuenta del cambio y actúa en consecuencia.
Y entonces, bueno, nada, la versatilidad de esa utilidad puede ser mucha, depende ya de lo que tú quieras lograr. Normalmente nosotros no solemos implementarlo mucho, ¿no? Pero bueno, existe y a veces es necesario utilizarlo. Tendría sentido para los eventos de cambio de, por ejemplo, una validación de un campo, ¿no? Alguna cosa así. O eso no, porque ahí cambiaría, como cuando en un formulario vas cambiando el contenido y pones un email en un formato erróneo, ¿no se utiliza el tipo de validación así? Bueno, mira, nosotros lo utilizamos, por ejemplo, nosotros tenemos un componente que es genérico, un componente que es para generar un formulario. Y ese componente cambia en el tiempo. Es decir, si tú, por ejemplo, seleccionas Junior, te aparecen unos campos, pero si seleccionas Senior, porque, por ejemplo, si eres Junior, no te voy a preguntar los años de experiencia porque sé que tú tienes 1 o 2 años de experiencia. Entonces, no te muestro aquí un campo años de experiencia. Pero si me pongo Senior, entonces te digo, bueno, dime los años de experiencia, pero además dime los proyectos en los que has trabajado, por ejemplo. Entonces, ya es un componente que se modifica ahí dinámicamente. Entonces yo le digo, bueno, si escojo este valor tengo que mostrar una cosa y si escojo otro valor tengo que mostrar otra. Entonces el componente recibe como parámetro ese listado de campos a mostrar y dice, ya me están diciendo que no muestre esto, que muestre otra cosa. Pero si lo hubiese programado en el NGOnInit, se queda estático, no cambia. Pero como lo programé en el NGOnChain, dice, bueno, cojo la lista de configuraciones y a partir de ahí pinto o muestro o configuro los elementos que voy a mostrar y los muestro. De lo contrario, si hubiese programado eso en el constructor o en el NGOnInit, él no se entera de que tú me estás diciendo ahora que muestre otra cosa. ¿Ya? Sí, sería como el on-chains de JavaScript y HTML. Sí. Vale. Y bueno, nada, es decir, por ejemplo, no sé, aquí vamos a suponer que tenemos otra utilidad que diga la lista la quiero en rojo o en azul. Entonces, eso yo lo puedo cambiar aquí. Es decir, no sé, vamos a ver aquí en este. Es decir, vamos a suponer ver rojo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esto y que yo diga, bueno, mira, yo la lista la quiero mostrar en rojo o en azul. ¿Ves? Entonces, por supuesto, tengo que hacer un input que sea el color. Vamos a venir aquí y decimos color. Por defecto va a ser el negro. Vamos a coger el negro. Ya. A ver, ¿dónde está? Ok. Vamos a entonces hacer el input aquí, que sea el color. Y vamos a entonces hacer una variable. Value. Vamos a ponerle el rojo. A ver. ¿Dónde estoy? No, en fin. RGB, es decir, el blue es este.
Entonces, le decimos si red punto checker, decimos red punto value, si no blue punto value. Y entonces en el listado decimos aquí que el color dile color ok. Developer service. Voy a proteger para público. Vamos a ver si aquí en Developer List a ver si nos enteramos del cambio de color aquí. Ahora sí. Si lo muestro en rojo, lo muestro en azul, rojo, azul, rojo, azul. No te está funcionando, no digo, porque yo lo veo solo en azul. Sí, yo también lo veo solo en azul. Vale, como decías, rojo, azul, y yo pues aquí lo ve. En la grabación, ¿no? Es que a mí no me gusta trabajar con Radio Button porque los Radio Button son lo peor. Vamos a hacer aquí un clic. Vamos a llamar chain color y vamos a ponerle este value y si no vamos a ponerle el otro value en color. Aquí vamos a hacer una variable que se llame color selected. Ok, vamos a hacer una funcioncita en el componente color selected, por defecto va a ser 0. Y entonces aquí vamos a ver. Rojo, azul. Ahora sí, ¿no? Vean que cada vez que yo cambio esto, se ejecuta el NG Unchain, ¿ves? Es decir, que el NG Unchain cambia no solamente cuando cambia el listado porque es un observable. También cambia porque uno de los inputs que le estoy pasando está cambiando de color. Es decir, está cambiando de valor. Y al cambiar de valor, él no solamente obtiene su valor, sino que ejecuta el NG Unchain. Y bueno, en este caso
la lógica está asociada al array, pero si la lógica estuviera asociada al valor que estoy pasando, también se da cuenta de que ha sido modificado y en función de eso actúa y bueno, cambia lo que tenga que cambiar. O sea, ante un cambio del componente se ejecuta. Un cambio de cualquier input de que se le pase al componente. ¿Ven? Si cambio de color, vean que se ejecutó toda la lógica. Entonces también eso sería algo que tener en cuenta, ¿no? Si tú no quieres que se haga toda la lógica, porque a lo mejor, bueno, si cambia el color, no tengo por qué cambiar esto, ¿no? Imagínense que esto se demore mucho, que tenga que ejecutar unas cuantas cosas, entonces yo también puedo decir, bueno, si cambió el color, ¿para qué voy a cambiar la lista? Si cambió la lista, ¿para qué voy a trabajar con la lógica asociada al color? Bueno, si cambiaron las dos cosas, entonces sí tengo que hacer las cosas. Pero ahora, ¿cómo me entero de eso? Bueno, porque si nos damos cuenta aquí, en el onChange, yo tuve que indicar qué cosa, un parámetro. ¿Qué quiere decir? Que el onChange no solamente se entera de que algo cambió, sino también que puedo saber qué cosa cambió. Es decir, aquí yo me entero qué cosa cambió. Vamos a ver si me lo dice. Bueno, si pongo rojo, vean que change me dice que cambió qué cosa. El color. ¿Cuál es el previous value que tenía? ¿Y cuál es el current value que tiene ahora? ¿Es la primera vez que cambia? No. Entonces, vaya, con eso, si quieres más información que esa, como decimos nosotros, ni mandar a buscar. Entonces, es decir, no solamente me dice cuál es el parámetro que cambió, sino también qué valor tenía antes y qué valor tenía después. Y nada, es decir, podemos trabajar con esa información para decir, bueno, si cambia el color, ¿para qué voy a trabajar con la lista? Y entonces, actuar en consecuencia y decir, bueno, mira, if el change es del developer list, entonces hago un update. Si no, no lo hago. ¿Ya? Es decir, no hay necesidad de hacer un actualizar de la lista si simplemente no hubo ningún cambio. ¿Ya? Entonces, pues nada. Eso es todo lo que se puede hacer en función del ven que se sigue ejecutando, pero ya sabemos que la lógica asociada a, incluso vamos a hacerle un console.log para asegurarnos de que no se está ejecutando. Es decir, si se estuviese ejecutando el update de la lista, nos lo estuviera diciendo, ¿no? ¿Ven? Es decir, en este caso sí lo dice. Estamos cambiando el color y se está llamando el ngChange, pero no se está llamando el update de la lista porque no hay necesidad, no está cambiando la lista, lo que está cambiando es el color. Entonces ya eso es todo lo asociado al onChange, que ya sabemos que podemos controlar el momento en el que nos están cambiando la información que nos están enviando como inputs e incluso podemos saber cuáles son los elementos de esa entrada que están cambiando y en función de eso poder actuar y hacer una cosa u otra y ir trabajando con esos valores que nos están indicando.